Bueno, vamos a esperar un toque. Están ingresando. Creo que estamos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge García, soy el director de marketing de Great Place to Work Argentina. Bienvenidos a una nueva Great Talk, en este caso en enero. Espero que no tengan tanto calor como nosotros acá en Buenos Aires. Algunos que estén en la costa disfrutando. Hoy vamos a hablar un poco de salud mental y burnout, y espero que en el contexto de enero sea un tema interesante. Por lo que vemos hay bastante ya gente que ingresando, así que eso nos pone bastante felices. Les cuento, les recuerdo, antes de comenzar con la sesión, como hacemos siempre, el encuentro se graba, va a estar disponible una vez finalizado, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo suscribirse a nuestras redes sociales para seguir nuestro contenido y a enterarse de las novedades. También les recuerdo que en nuestro canal de YouTube van a encontrar todos los contenidos de Great Place to Work y todos los Great Talk anteriores. El chat está abierto para que cualquier consulta, y ya veo que están saludando. Buenos días, Paola y todos los que están saludando. Recuerden que pueden hacer preguntas y las vamos a ir levantando durante la conversación. No tengan vergüenza, de hecho la idea es justamente que podamos interactuar como siempre. Y no más que eso, así que en este punto ya voy a empezar a presentar a mi compañero José Serra, que como a mí me gusta decirlo, yo creo que es una de las personas que más saben de cultura organizacional en Argentina. Tiene alta experiencia en empresas argentinas de muchísimos años y la verdad que saben muchísimo, así que le voy a pedir, José, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Primero que se presente y después, bueno, vamos a comenzar con la temática de hoy, que está muy entretenida y seguramente va a dar mucha tela para cortar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos? Bueno, me pusiste la vara muy alta. No me presentaría así. Quizás el valor de muchos años, 50 años trabajando en organizaciones, muchísimo en Great Place to Work, pero antes en la gestión y mucho viviendo todo esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esperemos que sea de interés para todos. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, José. Lo primero es, ¿no? Darle un enfoque, ¿no es cierto?, a esto de cuando hablamos de salud mental y burnout, de qué estamos hablando y de qué forma desde Great Place to Work analizamos estas temáticas. ¿Qué opinas? ¿Cómo dirías que En las general, trabajamos y que entendemos? y arranco haciendo una aclaración que tiene que ver con quizás las expectativas de muchos de los que están conectados y el riesgo de que se desconecten. Importante. Entonces, muchos dicen, ah, mirá, sí, pack, me voy de la... Bueno, si se van, después pueden ver la grabación, no hay problema. No, en general, lo que yo veo, lo que se ve, es que sobre este tema hay mucha demanda de prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas? Vamos a participar de esta Great Talk a ver si vemos nuevas prácticas. Y la noticia es, no vamos a enfocarnos mucho en las prácticas, primero porque hay muchísimo publicado en nuestro blog, en nuestra página, hay muchísimo material y en la web, y material de calidad sobre qué hacen las organizaciones. Pero la experiencia que tenemos nosotros acompañando organizaciones desde hace años y en forma constante, en todo lo que es cultura, gestión de la cultura y el clima, y este tema forma parte de esa agenda cada vez más, vemos que las organizaciones que implementan prácticas muy sofisticadas, que buscan, copian y pegan, ¿sí? Ajustan, las personalizan, pero más o menos no vemos que eso garantice la solución al problema o una mejora en el problema. Y obviamente podría dar nombres de organizaciones que les sorprendería por la relevancia mundial que tienen. Digo, son casos que tengo presentes porque han sido muy recientes, en donde invirtieron muchísimo dinero en el último año implementando prácticas muy sofisticadas, las cuales a veces después ya no se pueden sacar o no se sacan fácilmente. Es una inversión que queda ahí, inversión o gasto, a veces empieza a ser el debate, ¿no? Queda implementado como de por vida y hacen el relevamiento, la encuesta, en donde la encuesta nuestra muestra esto muy claramente, ¿no? El nivel de salud mental y el nivel de desgaste que tiene cada equipo, no solo la organización. Se ve esto, se mide, pero además se miden otras variables que son las que influyen sobre esto. Porque esa es la cuestión, ¿no? O sea, no es, bueno, tengo afectada salud mental, bueno, fantástico. Primero sabelo y medilo, porque si no,
la mayoría de las organizaciones tienen una distorsión en la evaluación de este problema. Esto está medido estadísticamente, ¿no? Ya ahí arrancamos con un problema. Y segundo, apuntan a la solución a través de las prácticas. Tengo muy presente este caso, ¿no? Donde el CEO estaba muy impactado con esto, ¿no? O sea, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo entiendo la inversión que hicimos y no vemos cambio? Entonces ahí es donde se dice, bueno, quiero entender el tema. Bueno, tardíamente. Primero implementaste práctica y después te das cuenta que no habías entendido el tema. O sea, no tienes un buen diagnóstico. Entonces yo creo que este espacio, Jorge, que generamos ahora no es tanto para mostrar prácticas que las vamos a mencionar, sino más que nada para tratar de entender qué es y qué no es el tema, ¿no? Es un tema bastante profundo y bastante complejo, entender las variables claves que tiene es básico para poder gestionarlo. Sí, sí, estoy de acuerdo y justamente antes de entrar estábamos charlando de esto y digo, me parece más fundamental el abordaje que las prácticas, porque las prácticas vienen de la mano de un buen diagnóstico. Si no, como vos decís, si no entendemos realmente qué es lo que está sucediendo, mal que implementemos algo porque no es algo lineal por lo general y en especial cuando hablamos de cuestiones de salud mental y del trabajo que puede llegar a tener distintas variables impactando a cada persona, ya lo vamos a ver, pero, pero estoy totalmente de acuerdo que no es algo que linealmente vayamos a resolver con una inversión puntual o una práctica puntual, sino me parece que requiere algo más este, abarcativo y primero una muy profunda comprensión de lo que está sucediendo en la organización como para poder avanzar, ¿no? El hecho de que a veces una determinada práctica puede ser muy efectiva para un equipo, un sector de la organización, pero no para otros. Entonces ahí es donde uno empieza a Totalmente. descubrir que hay distinta naturaleza de este problema y si uno no tiene esa mirada, uno puede pensar que hay cosas universales. En general las organizaciones lo descubren de esa forma, ¿no? Implementan algo, funcionó en la mitad de la empresa, la otra mitad no funcionó, funcionó más o menos. Entonces dice, ¿qué pasa? Bueno, a ver, no tenés claro el diagnóstico, ese es el tema, ¿no? O no entendés por dónde viene esto, lo estás viendo muy Sí. superficialmente. Sí, como esa frase que me gusta que siempre decís que hay varias organizaciones dentro de una organización, o sea, es eso, literal, ¿no es cierto? Hay que entenderlo de esa forma. Sí, exactamente. Pero bueno, teniendo en cuenta que va a ser nuestro abordaje y cómo le vamos a dar rienda suelta a la charla, me parece que está bueno ya sentar las bases un poco de qué es lo que entendemos, ¿no? Por salud mental y burnout. ¿Te parece, José, más o menos le demos una delimitación a los conceptos y a la idea? Sí, sí, porque a veces no. Está bueno empezar por ahí, digamos, Sí, ¿no? ¿Qué es y qué no es? Y en general la definición es muy de sentido común, ¿no? Cuando uno habla de salud mental, uno en realidad no se refiere a que no haya enfermedad, sino más que nada a un concepto mucho más amplio, ¿no? Esto hace referencia más bien a un estado de bienestar que tiene que ver con lo físico, lo mental, lo emocional integral. En el ámbito del trabajo, además, esto no solo impacta dentro de lo que es lo que uno podría definir como salud mental directa, sino también impacta en el desempeño laboral y en los resultados de la gestión, ¿no? Esta es la parte que también se termina viendo, ¿no? O sea, los equipos que están muy desgastados o las personas que están muy desgastados bajan el rendimiento, bajan la productividad y ahí a veces ahí es donde se encienden las alarmas. Es cruel decirlo, ¿no? Pero ahí es donde decimos, tío, hagamos algo, porque se me está yendo la gente. Ah, ok. No, porque me están rindiendo menos. Ah, ok. Entonces, bueno, estaría bueno que te hubiera dado cuenta antes, primero para priorizar el bienestar de las personas como responsabilidad de las organizaciones y de los líderes, y segundo, porque sabés que a la larga te va a terminar afectando otras variables que son las que ya te están marcando la subsistencia o la efectividad o la competitividad del negocio, ¿no? O sea que está todo mezclado ahí. Y lo que es el síndrome de burnout, que lo está conectado, en realidad yo diría que es como un estadio ya de enfermedad, digamos, ¿no? Porque la salud mental es un concepto general que no refiere a la enfermedad, sino a un estado de bienestar y el burnout digamos, el burnout, que también el síndrome del quemado o de la fatiga en el trabajo, o el desgaste profesional o sobrecarga emocional, o sea, hay muchas denominaciones, pero lo conocemos con esta palabra en general a nivel universal. Es algo que tiene que ver con una salud mental ya afectada. De hecho, no es algo nuevo, ¿no? Porque en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud ya lo definió como un factor de riesgo laboral y como
el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, ¿no? Que no se ha manejado. Para esto es interesante. Lo definió como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, pero que no se ha manejado con éxito. Eso es interesante porque de alguna manera lo que dice es, si en el lugar de trabajo vas a tener estrés, porque el estrés no es malo, es parte o sea, es casi impensable tener un trabajo sin estrés o una vida sin estrés. El tema es si se maneja con éxito o no. Ese es el punto, ¿no? Estamos de Y acuerdo. ahí hay una cuestión de cómo gestiono el estrés. O sea, uno dice, bueno, vamos a evitar el estrés. Y yo creo que no lo vas a poder evitar. El tema es cómo lo gestionás, cómo lo medís, cómo lo detectás y cómo levantás la mano a tiempo. Ese es el punto, ¿no? No ya cuando voy en general, cuando uno dice voy a ir burnout, bueno, la pregunta es, che, ¿y antes no te diste cuenta que ibas camino al burnout? Porque uno va camino al burnout. Entonces, en ese trayecto donde todavía no se dan los síntomas, no te diste cuenta, y los síntomas del burnout ya, digamos, son los extremos de lo que se ve en forma más atenuada antes, ¿no? O sea, tiene que ver con un agotamiento emocional, una despersonalización y un impacto en el desempeño laboral de la persona. En general, las características que tiene esto, y que es lo que ya se empieza a observar antes en el proceso gradual, a medida que uno se va acercando, son cuestiones mucho de reacciones psicológicas, ¿no? Negación, bueno, después aislamiento, ansiedad, temor, depresión, después ya enojo, rabia, llegando a adicciones o hábitos nocivos y después ya en niveles más altos lo que es ya afecciones físicas, ¿no? Pérdida de memoria, desorganización, dificultad para concentrarse, lo cual es paradójico, ¿no? Porque uno a veces llega a esto por exigirse resultados en el trabajo y esa exigencia sostenida en el tiempo empieza a afectar los resultados Sí. del trabajo. Entonces, es como que uno entra en un loop donde cada vez se esfuerza más porque está pudiendo lograr menos, y a medida que se esfuerzas más, logras menos, y entras como en un loop que es una caída libre Sí, sí. realmente muy, muy seria, de cual a veces es muy difícil salir después, ¿no? Y también tiene que ver con, bueno, a qué lleva esto, ¿no? Pero es otro tema interesante, ¿no? ¿Por qué uno llega a esto o cuáles son las variables que son múltiples que hacen que uno llegue a este estadio? Estoy de Y acuerdo, pero ahí te quería hacer un comentario que me parece que va al caso y que está en todo esto, es la importancia también de uno conocer la situación y ser, estar atento a la situación de burnout, ¿no? De cuándo me está empezando a pasar estas cuestiones en mi vida laboral, cuándo empiezo a identificar este tipo de cuestiones, como para poder atajarlas a tiempo, porque por lo que describías y yo al menos lo recibí de esa forma, digo, hay algunos indicadores prematuros y después ya se va en algo, como dijiste, en caída libre, incluso llegando ahí, si bien Joaquín lo sumó como un comentario gracioso, la caída del pelo es algo bastante común en los caballeros, digo, de cierta edad, relacionado con el tema del trabajo, totalmente de acuerdo. Tema de estrés, desde ya estamos de acuerdo que no hay una vida moderna sin estrés, por lo pronto no en sociedades como la nuestra, pero sí está bueno empezar a ser un poco más autoconscientes, ¿no? Que estábamos hablando de esa palabra, ¿no? De, che, percatarse de estos síntomas o de estas cuestiones y empezar a trabajarlas con anticipación uno mismo, no ya tampoco reclamarle a la organización ni a nadie, sino uno mismo empezar a qué me está pasando, para no entrar en ese loop infinito, como vos decías, de no llego, se vuelve más difícil, me quemo más, de vuelta no vuelvo a llegar, me quemo más y es algo interminable. Así que como sugerencia, digo, para todos, es algo que deberíamos tener en cuenta. Empecemos a preocuparnos más por identificar este tipo de cuestiones para ver después cómo trabajarlas, pero si ni siquiera las identificamos, difícilmente podamos empezar a encontrarle una solución, ¿no? cuanto más a destiempo o con mayor grado de avance se detecta y se trata de empezar a hacer cosas, más difícil es, ¿no? A veces ya es como que si no tenés una ayuda profesional no podés remontarlo. Y esto es tanto a nivel individual, que es un poco lo estamos poniendo foco ahora, pero también a nivel de un equipo o de una organización, ¿no? Las organizaciones se enferman en su conjunto, los equipos, y después es difícil volver para atrás porque ya a nivel cultural la cultura se afecta. Hay culturas que están a veces comprensiblemente enfermas por
por las presiones que han tenido en el contexto. Yo he tenido que trabajar en organizaciones donde la presión del negocio, el contexto fue tan alto que la verdad que fue una enfermedad global y se terminó cerrando la compañía. Me pasó varias veces. Wow. Entonces, bueno, ahí es como, estamos hablando de casos muy, muy extremos, ¿no? Entonces a uno dice, bueno, ok, lo piloteás hasta donde podés, pero lo principal es, estate consciente de eso, tanto a nivel tuyo como a nivel del equipo, como a nivel de la organización, y fíjate que podés ir haciendo, que a veces lo que puedes hacer no compensa la presión que hay, eso puede ser. Pero Total. sé, Jorge, que me acordaba ahora charlando, que en una de mis tantas gestiones de profesionales, hace muchos años, Viste que no estuve miento cuando digo trabajando que tenés mucha experiencia en empresas. mucha variedad en áreas y en empresas de todo tipo y en situaciones. Y en una, que no sé si lo conocías, estuve gestionando con equipos de salud que atendían centros de salud, pero de enfermedades graves, digamos. O sea, Mm, a ver, eran profesionales, colaboradores, o sea, con formación universitaria, ¿no? O sea, medio profesionales en el sentido dedicados a una temática, en donde en forma cotidiana trabajaban con enfermos que terminaban falleciendo. O sea, era habitual que regularmente enfermos con los cuales lograban una conexión empática, claro. porque si no lograban esa conexión empática no podían desarrollar bien su trabajo. Pero también eso hacía que cuando esa persona se iba de este mundo, era todo un tema. Y recuerdo muchos casos donde me tocó estar cerca de estos colaboradores. Y cuando le había ocurrido un caso de esto, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió es ver y tengo muy presente algunas de estas charlas, porque me quedaron muy grabadas, ¿no? El nivel de empatía que tenían estos profesionales y al mismo tiempo el nivel de cuidado de sí mismos con estos casos, ¿no? Mm, Esta es la parte difícil, porque sobre todo en los trabajos que están altamente sujetos al estrés, porque es la naturaleza del trabajo, la gente que está en el ámbito de la salud, como decía, o los que atienden reclamos de clientes. No atienden a clientes, los reclamos de clientes. sí, O sí, sea, sí, sí, sí. pasan de una persona enojada que los insulta a otra persona enojada que los insulta, y así Terrible. permanentemente. Es parte de un trabajo eso. Bueno, ojo con eso, ¿no? Porque ya el trabajo por naturaleza te lleva a un tema de salud mental y te va llevando de a poco al burnout. Y lo que yo he visto, porque me dice, bueno, ese trabajo te lleva a un problema de a la larga de burnout. No es así. No porque lo he visto. De hecho, uno conoce profesionales que están atendiendo casos de urgencia permanentemente, pasan por situaciones como las que yo comento y pueden hacerlo durante años. Y si no lograran hacerlo, no tendríamos gente que nos ayude en esas circunstancias, estaríamos solos. Totalmente. Cuando, Estoy de acuerdo. Tenés un punto ahí. Totalmente, totalmente. Necesitamos eso, porque si no, Mm, dice, bueno, evitemos el estrés y evitemos. No, gente, hay trabajos y hay situaciones donde no se puede evitar. Este, y lo que hago referencia es que se puede gestionar. Esto se conoce a ese nivel como el síndrome de desgaste por empatía o mirá. fatiga por compasión. Es una patología muy estudiada, ¿no? Ya es un caso muy, muy extremo. Síndrome de desgaste por empatía. Wow. Si lo googlean van a encontrar mucho material sobre esto. Que en realidad en realidad se define como el sentimiento de culpa, tristeza, que está asociado a la incapacidad de no haber podido ayudar a la otra persona, ¿no? Esto se registró mucho con los profesionales que atendían a los que venían de los veteranos de guerra, ¿no? Que venían con Mm, traumas. Surge mucho en Estados Unidos, pero lo interesante es que se puede gestionar, y ahí vamos a otro tema que es claro, ¿no? O sea, bueno, cuánto del perfil, la formación, la genética natural que cada uno de nosotros tiene, permite que uno con entrenamiento y con práctica logre eso. No sé, no es leyendo o viendo un video de YouTube, un tutorial, lo voy a aprender. No. Hay un componente genético que a algunas personas les resulta fácil y otras no, y además hay un entrenamiento, digamos, esto se da a través del ujú. entrenamiento. Pero lo que me parece interesante es, ojo con el recurso de evitar el estrés negando la realidad. Claro. Digamos, es una estrategia muy típica y no recomendable. El tema Me es que hiciste cuando uno... acordar a la serie de Apple, no sé si la tenés, Severance, No, que no, no, está muy no, de moda ahora, pero son como que tienen dos personas en una, en realidad. Una que trabaja y otra que vive la vida privada, ¿no es cierto? Y es como que les permite disociar lo que es la vida laboral de la vida personal.
que es lo que vos decís, es una total negación del estrés laboral directamente, porque digo, hay alguien que vive una vida completamente feliz y libre y otra persona que se come todo el estrés y todo lo malo del laburo y sin gestionarlo, sin atacarlo y sin trabajarlo para buscarle soluciones, ¿no es cierto? Sí, y esto de alguna manera tiene que ver con lo que también nos interesaba compartir en esta charla, que es, bueno, hay factores personales que ayudan o dificultan, pero por otro lado hay cuestiones inevitables que uno tiene que estar, o sea, el objetivo de cero estrés, o sea, es No algo existe. imposible. No, Entonces ahí empieza, ahí, ya con esto que estamos hablando, vamos viendo la diversidad de variables y el desafío de la gestión, del equilibrio entre estas variables, ¿no? totalmente, totalmente. Y siguiendo con el hilo con el que veníamos, que creo que ahí te detuve, pero está bueno volver. ¿Por qué ahora? Y antes no estaba tanto este tema. Y empieza a reforzarse mucho ahora. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? Digo, porque entendemos que está y que es una realidad, pero ¿por qué está tan presente ahora y no lo tenían, no sé, nuestros abuelos, por ejemplo? Digo, o no era un tema de tanta relevancia cuando nuestros abuelos estaban dentro de la vida laboral, ¿no? Ya, el tema existió siempre, por eso yo tengo la suerte de tener 5 décadas de trabajo y empecé en mitad de los años 70 y ya estaba el tema este. Mm, Es una cuestión de visibilización y mm, de poner una agenda o no. Yo he escuchado muchos líderes que lo plantean como una moda, ¿no? O sea, mm, bueno, ahora se están con esto, como decíamos, vamos a esperar que pase esto. Y bueno, la noticia esto no va a pasar, porque esto debería haber ocurrido siempre, la visibilización y la gestión de esto debería haber ocurrido siempre. Y también escucho mucho, y me resulta entendible, pero no me gusta esto de que, bueno, las generaciones más nuevas son más débiles. Antes nosotros nos bancábamos todo. Yo, cuchillo entre los dientes, voy y me banco. ¿Y eso qué es mejor? ¿Qué eras mejor empleado, mejor persona? ¿O eras más yo tonto? no estoy de acuerdo en ninguna de las dos, me parece, pero bueno, sí. Pero hay mucho de esto de la generación de cristal y todo. Pero, a Mm, ver, hay una parte que es entendible, porque, mirá, Jorge, cuando uno, y esto todo lo hemos pasado, los que ya estamos trabajando, quizás los que están en la charla nunca trabajaron, bueno, que son muy jóvenes, adolescentes, pero cuando uno empieza a trabajar, normalmente ahí por la adolescencia, al final de la adolescencia, uno empieza a trabajar con ciertas ingenuidades que va clarificando, descubriendo a medida que va trabajando, ¿no? A ese nivel, a veces uno, en ese estadio, uno tiene la idea de, bueno, busco un trabajo que no me genere presión, bueno, y gente, eso hoy no existe. O sea, si logras encontrar un trabajo que no te genere presión, lo más probable es que después veas que no te rinde lo suficiente y tu estrés no venga por el trabajo, pero te venga por el lado de que económicamente no podés suplir cosas claro, básicas que sí, harías. Entonces, si no, bueno, voy a ir por algo un poquito más desafiante para conseguir eso, porque si no tengo un estrés por ese lado, bueno, lo vas a tener por otro. Entonces, a ver, convengamos de que cuál es el punto justo, cada uno tiene que encontrarlo. Lo que no podemos ser ingenuos, porque la ingenuidad tiene un precio personal. Entonces, si bueno, fíjate las variables, eso se va aprendiendo a medida que uno va avanzando y va teniendo experiencia, desde la teoría es muy difícil. Entonces, a mí también me hace ruido a veces que alguna persona que recién empieza a trabajar, supongamos, un primer mes en su primer trabajo, y dice, no, yo esto no lo aguanto, esto es muy estresante, lo voy a dejar. Dice, vamos, pará, aguantate unos meses, fíjate, bancate un poco, el estrés no es malo, el estrés crónico es malo, o cuando es muy intenso, o cuando lo gestionas mal. Pero tenés que aprender a vivir con estrés porque la vida es así, y el mundo, este es otro de los temas, otro de los puntos por el cual respondo a tu pregunta. El mundo se está tornando cada vez más complejo. mm, El mundo buca, como decía, de hace muchos años. Cada vez los cambios son más rápidos, cada vez los cambios son más profundos, son más drásticos y más imprevisibles. O sea, muchas veces dice, bueno, aparece alguien hablando de cómo va a ser no tal o cual cosa de acá a unos años. Nadie lo sabe, la verdad. La tendencia está clara. Eso está muy claro, la tendencia. Pero cómo va a ser y cuándo se van a dar cada cosa no se sabe. O sea, los gurús ya... tengamos la humildad de saber que tenemos que estar preparados y fluir en un mundo que no va a ser como nosotros queremos, sino como sea, y también tener un rol activo, de decir, bueno, ¿cómo yo puedo influir en ese mundo? Pero por lo menos cómo puedo adaptar y gestionarlo, ¿no? O sea, esto es lo que hace que este tema ahora se vea, pero existió siempre, ahora sea más visible.
Y por otro lado, también hay un concepto de mayor responsabilidad de las organizaciones en este tema de la salud. Antes era como, viste, históricamente, yo lo viví mucho eso, ¿no? Y todavía está muchísimo. Esto de, bueno, te doy un trabajo, empleador, ¿no? Y es como, compro tu vida. Tengo un caso que recuerdo que era muy gracioso de un líder, no, yo no estaba en Great Place to Work, era mucho antes, que era muy buena persona y muy efectivo en sus equipos. Y me acuerdo en una charla que yo tuve con él, le preguntaba cómo hacía para lograr que la gente dé tanto, ¿no? El máximo. Dice, y que no se quiebre, ¿no? Porque realmente dice, no, yo lo aprieto y cuando se pone morado lo suelto. Decía. Y era muy gracioso, muy patético, lo decía en broma, pero tenía esta Sí. cuestión de lo llevo al máximo, ¿sí? Y eso antes era como algo más natural, ¿no? Hasta mirá qué buen líder, me exige, me llega. Yo me he cansado de vivir y escuchar y ver estas cosas, ¿no? Hoy eso no es un buen líder, es un líder simplista peligroso, ¿no? O sea, no inteligente, o sea, gestionar Ujú. con herramientas un poco más profundas. No hace falta que seas psicólogo, pero sí que tengas la empatía suficiente y la responsabilidad como líder de decir, exigí a tu gente para sacar lo mejor, pero sé inteligente y responsable en cómo lo exigís, ¿sí? Esta cuestión que ahora se está dando por suerte cada vez más que lo que se daba antes, ¿no? Y Totalmente, el papel del líder acá es fundamental, ¿no es cierto? O sea, no hay totalmente, vuelta. Ahí no hay una vuelta. mezcla, ¿no? Organización, líder y como ya vemos, también la propia persona tiene un rol muy importante. Y esto de la visibilización viene mucho a partir de las investigaciones y las publicaciones, que ya vemos muchas con más Mm, frecuencia. Hay investigaciones muy buenas, o sea, vemos publicaciones de McKinsey, de Gallup, Deloitte, de las que yo recuerdo haber visto en el último tiempo, y algunas tienen ya varios años, pero igual aunque tengan varios años, son vigentes porque lo que va ocurriendo es que cuando van repitiendo a través de los años la misma investigación, se va viendo cada vez más con más intensidad esto. Se Eh, se- refuerza la tendencia. Sí. si uno, ¿Cómo es? si uno- los resultados de algunas investigaciones de 2 o 3 años atrás tienen Mm, vigencia hoy y es un fenómeno global, inclusive, ujú. no necesariamente de Argentina. Ahora, hace poco se difundió bastante una investigación que hizo Boomerang, Es que ya la verdad. había antes, que dio que el 91% de los trabajadores, salió en todos los medios, ¿no? Trabajadores de Argentina, tuvo síntomas de burnout en el último año, ¿no? Es enorme, o sea, casi todos tuvieron algún síntoma Todos. de burnout en el último año. Dio a Argentina como el país con el nivel más alto de estrés crónico laboral en América Latina. Entonces, también si vos me preguntás por qué, diga, no tengo la respuesta, sí tengo alguna hipótesis. Nosotros somos un país que está permanentemente en crisis de contexto, en crisis de país. Pensaba en lo mismo, digo, bueno, porque somos Argentina. Como decimos siempre, no lo entenderías, literalmente. Entonces yo creo que también y yo también lo veo en la gestión, ¿no? Los líderes se acostumbran y las Mm, organizaciones a estar siempre en alerta y siempre estresados, porque para sobrevivir. exacto. Y después cuando se calma todos siguen igual, esa también es otra cuestión, ¿no? Porque como genera hábitos, es un tema hasta fisiológico, una vez que estoy así como, no puedo Claro, parar, no puedo. como el perro de Pablo. O sea, una vez que generaste el hábito, ya está, listo. Exactamente. Pero además, la investigación de Boomerang daba que el 23% de las personas no hacía, de los que estaban afectados, no hacía ninguna actividad para reducir Mm, ese síndrome, ¿no? Y por otro lado, que me llamó mucho la atención, casi el 60% de los colaboradores que se acercaba a recursos humanos en la organización para contar que se sentía mal, este, solamente un tercio de las empresas hacían algo con eso, ¿no? O sea, claro. 2 tercios de las empresas, sabiendo que viene la persona y dice, che, tengo un problema, no hacen No, preguntas porque no pueden, no saben, no quieren, no pueden. No sé, pero ahí hay parte de un problema y esto es muy interesante porque nos está dando el cuadro de situación, ¿no? Sobre todo, agregaban ellos que el 90% de los profesionales de recursos humanos reconocían la existencia del problema, pero no daban solución ni siquiera a los que venían a pedir ayuda, ¿no? Entonces, sí. esto nos está pintando un poco por dónde está la cuestión. Nosotros tenemos un informe muy interesante, que ya tiene un tiempo, pero agrega algunas cosas a este tipo de investigaciones que tenemos acceso. Por eso le doy mucho valor, que es el que hizo UKG. UKG es una organización líder global en lo que son soluciones de lo que es gestión humana.
en todos los aspectos, ¿no? Incluyendo clima y cultura, a través de Great Place to Work. Nosotros, Great Place to Work, somos parte de UKG a nivel global, ¿sí? Y UKG tiene un relevamiento hecho hace un tiempo atrás, que es muy, muy interesante, inclusive quizás después, porque lo podemos compartir Lo para los... compartimos en el chat, sí, ahora lo compartimos. eh, Sí, es a nivel mundial, no está focalizado en Argentina, pero yo digo, lo que dice ahí es aplicable 100%, o sea, no hay duda de que acá nos pasa eso, ¿no? Pero aparece muchas de estas cuestiones que se ven en casi todos los informes y sobre todo agrega mucho de que la gente percibe que el factor que más, la mayoría percibe que el factor que más influye es el impacto de los líderes, ¿no? Son los líderes los que más inciden sobre todo de la salud mental, mucho más que la organización, el líder directo. Y además que la gente está priorizando esto cada vez más. El 80% en ese informe decía que priorizaría la salud mental sobre un trabajo bien pago. O sea, Eh, estaría dispuesto a reducir su sueldo con tal de mejorar su salud. Lo cual no es tan fácil, ¿no? Y después cuesta tomar la decisión también de hacerlo. Entonces, eso es muy fácil decirlo, Totalmente. después son decisiones que son muy, muy difíciles. Así que, pero aparece mucho. Y otra cuestión interesante de esa investigación es que hay mucha más sensibilidad en los más jóvenes, ¿sí? Mm. En el caso de esto de quién estarían dispuestos a dejar su trabajo por una mejor salud mental, la generación Z y los millennials, el 70% se ubicaba en esa decisión. Pero los baby boomers estábamos en el menos del 50%, ¿no? Entonces, Sí, sí. bueno, hay un seteo generacional en donde los que venimos de viejas épocas es como que hay que bancarse todo, ¿no? O sea, yo voy a Mm. trabajar y doy la vida y muero en el trabajo y eso habla bien de mí. Los más jóvenes tienen una mirada mucho más inteligente, mucho más madura, por lejos, mucho más madura, donde dicen, no, che, yo no voy a dejar la salud, que me la afecta a lo mejor por el resto de mi vida, por un trabajo bueno que me va a durar a lo mejor, en el mejor de los casos, 5 años, no sé, 10 años. La salud la voy a tener por el Sí, resto de mi sí, tal cual. No hay vuelta. Ahí con eso vas a tener que vivir siempre. No hay vuelta, vida. tal cual. Y hay un punto interesante de corte, Jorge, en esto, perdona que siga Sí, porque no. son los hallazgos que a veces de los cuales no se hablan, ¿no? Hay un corte interesante en estas consideraciones entre los millennials y la generación Z, que están más o menos con una mirada compartida con los baby boomers y con la generación X. La generación X está más cercana a los baby boomers que a los millennials. Como que los millennials se dio un corte, Ahí este, cambió la forma de pensar sobre el trabajo, otra ¿no? valoración, ¿no? Mm. Otra valoración. Sí, yo me había quedado con un par de datos también del informe que estaban muy buenos, que hablaban también, y recalcando acá el comentario que hace, déjame que lo levante para verlo. Bueno, no puedo ver el chat ahora, ahí está. Que hace Ceci de San, que dice, la gente se va de los trabajos por los líderes y no por la empresa. Yo no diría que no por la empresa, pero en muchos casos el líder tiene mucho impacto y en uno de los datos del informe afirmaba también que el líder incluso tiene más impacto sobre la salud y mental de la persona que incluso más que la pareja de la persona, que el trabajador. A ese nivel, digo, impactan algunos líderes en algunas organizaciones, ¿no? Es para tener en cuenta. Y después el otro tema que me parece súper interesante también abordar en base a estos datos que comentaba José, también tiene que ver con cómo se traslada todo esto que se vive en el ámbito laboral, que algo tocamos, al ámbito, ¿no? De la vida privada, personal y familiar incluso, ¿no? Y ahí también una discusión que está muy moderna también con las generaciones más jóvenes en esto de se suele decir, ¿no? Que demográficamente vamos hacia vidas más solitarias también y menos familiares, menos núcleos familiares y más solitarias, y cómo impacta distinto, ¿no? Entre alguien que vuelve a su casa y tiene un núcleo familiar y tiene una familia y además tiene el estrés de hacerse cargo de esa familia, ¿no? Digo, y cómo repercute hacia el interior de esa familia y alguien que vuelve a su casa y no tiene nadie que tiene otras cuestiones negativas y otras cuestiones positivas. Digo, no tiene nadie, entonces no repercute sobre otras personas, pero sobre sí mismo por ahí duplica también ese factor negativo del estrés y de los problemas laborales, ¿no es cierto? Y se ve Sí. doblemente afectado también, ¿no?
Son las variables que inciden positivo y negativamente y que se van combinando también, ¿no? Ujú. Y por otro lado, también te escuchaba, Jorge, y con esto de la que vos habías preguntado de por qué ahora sí, antes no, o ahora más, y es que la vida, como yo decía, se hizo más compleja, no solo para las organizaciones, para todos. Entonces las variables hoy que hay que manejar son más demandantes y todo eso va sumando, va aportando al estrés. Pero también hay que tener en cuenta que el COVID en el 2020 Oh, impulsó esto, porque este tema del aislamiento fue lo que puso esto en agenda y lo visibilizó muchísimo. Y fíjate vos que las organizaciones tuvieron que adaptarse, tomaron medidas para adaptarse y muchas de esas medidas después no las pudimos sacar. Ahora, ¿cuántas organizaciones tenemos tratando de sacar el trabajo remoto y volver al trabajo presencial? Por lo que sea. tal cual. Y bueno, la gente dice, no, yo no quiero volver al trabajo presencial y prefiero irme del trabajo. ¿No? ¿Cuántos casos se Sí, dan? No, me voy a buscar trabajo, inclusive por menos plata, si puedo hacerlo, porque no quiero resignar la calidad de vida, el bienestar o la salud mental. Entonces, también estas cuestiones, ¿no? De los cambios que nos vienen del entorno, y esto también tiene que ver de dónde vienen las afecciones o lo que incide en la salud claro, mental. el origen sería de todas estas Claro, cuestiones. el contexto, COVID fue un contexto mundial, a veces la industria en la cual estoy, bueno, pasa por atraviesa una crisis, o el negocio donde está la empresa, y eso de alguna forma incluso lleva a las organizaciones a adaptarse tomando medidas que después cuesta, volver para atrás, tiene un costo para la organización. También hay causas que vienen por el lado de la organización, ¿no? A veces las empresas, y esto nosotros los de Great Place to Work, acompañando organizaciones, a tantas organizaciones, lo vemos permanentemente. Tengo casos muy presentes, porque justo en los días pasados estuve trabajando bastante con una organización muy grande, muy conocida, que está en un proceso de crecimiento, feliz proceso, pero que está teniendo que ver cómo trabaja este tema, justamente, lo charlamos bastante, Mm, ¿no? Porque no quieren que se pague costos que se puedan evitar, o sea, es como que asumen de, claro. bueno, quizás algo no vamos a poder evitarlo, pero vamos a trabajar fuertemente esto antes de que ocurra, ¿sí? Antes de que ocurra, no después, porque eso también es una diferencia, ¿no? Entre trabajar en la prevención, cuando todavía no se dio la visibilización del problema, o está viendo algún síntoma, o cuando ya está instalado, ya lo dijimos, ahí ya la cosa es mucho más complicada. Pero en las organizaciones, bueno, se ven muchas de estas cuestiones, a veces por cuestiones felices como el crecimiento, pero a veces no, a veces como me ha tocado transitar, retracciones del negocio que terminaron en cierre de la compañía y bueno, todo ese periodo fue de alto estrés, lógico y casi diría inevitable. Uno trataba de paliarlo hasta donde se podía. Y después tenemos las causas que son propias del sector o del equipo de trabajo, ¿no? O sea, y esto es un poco lo que decías vos, que yo siempre repito, o sea, hay muchas organizaciones dentro de cada organización. Entonces, cuando uno mira los resultados de un relevamiento, un diagnóstico, una encuesta de clima, como la que hacemos nosotros, que es muy profunda, uno ve, y esto es muy común, ¿no? La organización tiene números interesantes, buenos, uno dice, qué buenos números, cosas para trabajar. Pero cuando uno después pone la lupa y hace foco en un sector determinado, en un área, en una gerencia, en un lugar, en un site, dice, che, ¿qué pasó acá? ¿Cómo está esto acá adentro, no? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las variables? Ahí uno tiene que empezar a desgranar. Por eso la importancia de un buen diagnóstico, porque en un buen diagnóstico no solo detecta que hay un tema ahí, lo puede dimensionar, el dimensionamiento, la ponderación del nivel de salud de un equipo permite hacer un traqueo en el tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos dio mal en este equipo, pero ¿cómo dio el año pasado? Y estaba mucho peor. Bueno, ok, hay un proceso de acomodamiento quizás, ¿no? O sea, ¿qué se está haciendo? Bueno, ¿cuánto avanzó? ¿Qué tiempo tenemos para que esto mejore? Ese es el tema, ¿no? El factor tiempo es clave en todo esto que estamos hablando, porque ya hablaba del estrés. Y bueno, si el estrés es temporario, por unos días, es por un mes, lo sorteamos, no tiene efecto. El tema es cuando se establece como algo permanente, cuando Claro. tiene... nada. O sea, Cuando cuando los lo 365 días cultural. del año estás estresado, ya es un problema. Y Exactamente. hay un punto en donde lo coyuntural pasa a ser estructural, ¿sí? Hay un punto, nosotros siempre decimos, ¿no? Tenemos clima y cultura, que no es exactamente lo mismo. Nosotros Ujú. relevamos las dos cosas, clima y cultura. La cultura tiene más que ver más con el ADN, es más permanente.
El clima es más el momento, como el clima meteorológico, pero un clima determinado, ajeno a una característica cultural, al ADN, pero que se mantiene en el tiempo, empieza a tocar el ADN. Empieza a permear hasta que Totalmente. toca la cultura. Y se establece ya un parámetro de identidad nuevo, una transformación que tiene la organización. En muchas organizaciones van cambiando su ADN sin darse cuenta a través del tiempo por no corregir cuestiones coyunturales, ¿no? En esto. Y obviamente dentro de las causas tenemos también, como hablábamos antes, el tema de la persona, ¿no? La dimensión personal. Pero dentro de lo que es el sector, el equipo, uno piensa enseguida en el líder, pero también en el equipo de Sí, trabajo. Yo tengo presente muchos casos donde a veces había un equipo conformado por determinada cantidad de personas que había dos o tres que eran muy nocivas y nadie le ponía los límites, ni siquiera el líder, por no encontrar la vuelta. Tengo un caso bastante reciente en mente, de hace pocos meses atrás, donde un equipo, en un análisis bastante profundo de un rato largo los líderes de ese equipo, terminaron reconociendo de que el problema era una persona y que ellos no sabían cómo ponerle límites a esa persona. Ahora, lo que mm, se veía en el relevamiento es que estaba mal todo el equipo, por esa persona. Entonces, a ver, nosotros de Play to Work no podemos decir, no estamos en condiciones de decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Sí, sí, che, tenés un problema y tenés que actuar rápido. Mi pregunta en ese caso es, ¿cuánto hace que está esto así? Y 2 años. Bueno, ahí tenés un problema serio. claro. Porque si un mes te diría, bueno, ok, ¿cómo está esa persona? ¿Cuál es su problemática personal? ¿La están ayudando en su problemática personal? Etcétera, etcétera. Si 2 años, esto ya no es coyuntural, ¿entiendes? O sea, ahí es donde uno tiene que empezar, y esto es un caso que lo cuento porque ilustra bien de cómo este tema no podemos mirarlo superficialmente porque vamos a cometer errores diagnósticos terribles y no lo vamos a solucionar tomando una práctica muy linda que tiene una empresa y la copio y la pego ahí. ¿Entiendes? Si no tenemos una buena visión de por dónde pasa el tema, no puedo accionar inteligentemente, ¿no? Pero el rol del líder es clave en esto. Sea, a ver, en este ejemplo que yo daba, el líder puede decir, bueno, yo no tengo nada que ver. No, sí, tenés que ver. Porque vos primero tenés que darte cuenta del problema antes de que estén los síntomas. Y segundo, tenés que buscar la solución, aunque vos no lo hayas causado. Pero no es que la responsabilidad del líder no es no causar el problema, es buscar una solución al problema. Andá a ver a recursos humanos, andá a ver esto, andá a hacer lo que sea. Pero vos decís, no, bueno, mi equipo está muy estresado porque lo presiona otro equipo, otro sector con el cual tenemos una mala relación. Esto lo solemos ver. Bueno, está bien, vos decís, no tiene que ver con vos como líder, pero vos como líder andá, sentate con tu par y resolvelo. Sí. Porque vos sí sos responsable por resolver ese tema, o buscar la solución. Pero cuento estos casos porque ilustra mejor de la práctica, no de la teoría, cómo funciona esto, ¿no? Y la complejidad que tiene. Totalmente, y la responsabilidad de los líderes tanto hacia sus equipos como hacia el interior de la organización. Y ahí también nos lleva a pensar, bueno, ¿qué les pasa a los líderes dentro de todo esto cuando hablamos de burnout y salud mental también, ¿no? ¿Cómo se ven afectados ellos en esta situación, entendiendo que son por ahí el eslabón que une todas estas cuestiones, tanto organización como colaboradores y todo lo que tiene que ver con el contexto? Em, ¿Cómo lo viven los mandos medios, los líderes, todas estas cuestiones, José? Mira, en el informe de UKG es interesante porque indagó sobre esto, que a veces no se habla, y en realidad los líderes lo sufren tanto más que los colaboradores. Y esto es un punto importante porque esto cascadea, esto es viral, ¿no? Entonces, si vos me Claro, decís, bueno, los líderes de organización van teniendo este padecimiento, es muy difícil esperar que ellos solucionen hacia abajo lo que les viene cayendo mal desde arriba, ¿no? O sea, esto lo que lleva es a que la responsabilidad debe comenzar en el C-level, en el primer nivel de dirección. Debe ser un tema de agenda estratégica de la compañía, ¿sí? Si no es por el cuidado de la preocupación por las personas, que sea por la preocupación en los resultados, en la competitividad y en el negocio, porque esto termina afectando esas variables, totalmente. ya no pueden no verlas. Yo Pero creo que tiene. es uno de los hilos donde más claramente se ve que la cultura organizacional y el clima laboral tienen impacto en los resultados económicos. Y es uno de los hilos conductores más claros, donde se ve con total claridad lo que decimos que lo que es bueno para la gente es bueno para los negocios y para los equipos. Acá se ve clarísimo. No sé vos qué opinás, pero no hay vuelta, ¿no? Mirá, y fíjate vos que en ese relevamiento, casi el 60% de los gerentes expresaba que le hubiera gustado que alguien le hubiera advertido
que no aceptar ese trabajo. O sea, hubiera estado bárbaro que alguien me hubiera dicho, no, no, no vayas ahí, porque no la estoy pasando bien, ¿sí? Y casi el 50% estaba dispuesto a dejar el trabajo en los próximos 12 meses por el estrés que estaba sufriendo. O sea, ¿no? Es enorme la cantidad. Estamos hablando de los líderes. No, Es decir, terrible, esta sí. gente es la que decimos, che, tenés que gestionar el bienestar de tu gente. Pero la está pasando muy mal vos, ese es el punto. Entonces ya ahí vemos que hay una dimensión organizacional. Las culturas de las organizaciones son muy permeables a esto de, bueno, mira, con tal de conseguir los resultados, bueno, sé que pagar un precio, y no es tan así porque nosotros también conocemos organizaciones y no, podría dar nombres porque son datos positivos, pero por lo menos tengo en mente organizaciones de varios miles de personas de acá de Argentina que tienen un cuidado increíble con la gente, increíble, pero increíble, y tienen un nivel de bienestar en los resultados, se ven los resultados en la encuesta, que es muy alto, y son extremadamente competitivas, y tienen una velocidad de reacción frente a clientes que son muy complejos y muy demandantes, que es altísimo. Entonces, cuando uno dice, bueno, esto no se puede, sí se puede, porque se ve. Lo logran las empresas una de cada 20 o una de cada 30, pero no me digas que no se puede. Decir que es difícil, decir que no querés, decir que no podés, decir que no sabés. Pero no me digas Claro. que es Hay que imposible. bancarse el estrés para lograr eso también. Exacto. Nosotros podemos, entre paréntesis, Jorge, quizás podemos invitar a esa organización, la tengo en mente, a que dé Buena una, idea. si quieren, porque es un ejemplo hermoso de cómo demuestra, cómo destruye un mito, ¿no? Si algo, sí, se puede, se puede. Le lleva tiempo, lleva años, pero le encuentran la vuelta. Ahora, por otro lado, el tema de los líderes es clave, pero también, Jorge, aparece mucho uno de los problemas, y que yo creo que todos lo habrán vivido o lo viven, es el tema de dentro del líder, los perfiles de líderes, ¿no? Los Claro. líderes vienen muy presionados de un viejo esquema de comando y control, donde el buen líder es aquel que está arriba de todo, está al tanto de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que es histórico y sigue hoy muy vigente en la cultura, consciente o inconscientemente, hace que tengamos muchos líderes que están mucho en el micromanagement y mucho o sea, dan muy poco empoderamiento y muy poca capacidad de autogestión a su gente, muy poca pista para que carreteen, como decimos a veces, ¿no? Y esto se mide en la encuesta nuestra tiene unos 7 8 indicadores que miden el nivel de empoderamiento o el nivel de micromanagement. Entonces, cuando esto existe, se ve muy claro en los resultados de la encuesta, y cuando vemos un equipo que está afectado en su salud, en su bienestar, y vemos al mismo tiempo que los indicadores de micromanagement están muy altos, y bueno, mirá, a ver, empezá por ahí, empezá a aflojar con esto, a ver qué pasa. Y generalmente es la solución. Pero un líder que tiene el hábito del micromanagement no es fácil que lo deje, Mm, porque en general ese hábito viene de un aprendizaje cultural desde sus inicios y está muy asociado psicológicamente al éxito de su rol, ¿no? O sea, es como que el líder dejar eso es como si, bueno, me corro el riesgo de dejar de ser exitoso o de fracasar. Y eso se conecta mucho con las inseguridades de los líderes. Los líderes se sí. suelen mostrar como muy seguros, porque nuestra cultura, y esto acá diferencia porque yo he estado mucho en contacto con culturas asiáticas que son bastante distintas, ¿no? Entonces, lo que nosotros, los que estamos presentes en este encuentro, somos parte en general de una cultura que no es la que está en todo el mundo, ¿no? Entonces, después pensamos que el ser humano es así y no. Nosotros somos un producto cultural, que a veces no nos damos cuenta de que se puede hacer de otra forma, ¿no? Lo vemos cuando interactuamos o vivimos en una cultura muy distinta y decimos, ah, ¿era posible esto? Sí, era posible. Entonces, eso nos muestra también que podemos pensar en alternativas. Pero hay mucho de inseguridad encubierta en los líderes atrás del micromanagement. Y esto hace estragos. Hace estragos en la gente, en su equipo, y hace estragos en el mismo líder. Porque el tema de la inseguridad es como también un loop donde no se sale, ¿no? Yo me siento inseguro, entonces presiono más y tengo más inseguridad. Y es como, ¿cuál es el límite? Y el límite es cuando ya me hago daño, estoy haciendo daño a mi gente. Siempre volvemos al mismo punto, ya demasiado tarde lo veo. O sea, el tema es bastante complejo, ¿no? Cuando uno Es empieza a bastante abrir complejo. puertas, sí. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo. Y tengo un par de consultas del chat, José, aprovecho para responderlas o tratar de acercarnos a alguna respuesta que tiene que ver con qué estrategias podemos aplicar para evitar que los colaboradores lleguen al punto de burnout. Bueno, hay algunas
como decía José, no son prácticas puntuales, sino que es como un camino hacia el que deberíamos todos enfocarnos. Pero bueno, ahí, José, lo dejo para que vos más o menos repases un poco cuáles podrían ser ese camino, a acercarnos a evitar estas Sí, cuestiones o mitigar, no evitarlas, porque en muchos casos son inevitables, pero... tratar de gestionarla. Bueno, el diagnóstico yo sigo insistiendo, y esto no es solamente a nivel organizacional de un sector, sino de cada persona, debería hacer su autodiagnóstico permanentemente, ¿no? O Ujú, sea, darse cuenta cuando está estresado, no asustarse por eso, pero empezar a medir si están apareciendo afecciones que son raras, digamos, y que tienen que ver con un estrés permanente o de muy intenso, ¿no? Hay dos factores que son clave, el nivel de intensidad y el nivel de duración en el tiempo. Si es algo poco intenso, que dura mucho, quizás no afecta. Si es algo muy intenso, que dura poco, no afecta. Al contrario, a veces estimula. El problema es cuando tiene una intensidad grande y dura mucho en el tiempo, ¿no? Ahí es donde empieza a afectar. Pero uno tiene que estar consciente de eso a través de una ayuda profesional o no. Muchas organizaciones ponen profesionales a disposición, y lo que uno ha visto es que a veces teniendo ese recurso la gente no se anima a ir por vergüenza, por lo que sea. Venimos como de una cuestión de esto no se habla. Hay como una cuestión de no puedo mostrar mi debilidad, no es lo que se espera de mí, voy a quedar mal. Y bueno, después lo termino haciendo a destiempo, ¿no? Eh, También como cuestiones clave de parte de las personas, que hay un ámbito muy importante, y lo mencionábamos antes, también esto de saber decir que no, o saber conocer los límites, o saber decir basta. Este, ¿Qué cara pusiste, Jorge? ¿Por qué te pasa No, algo? no, no, pensando en esto que A veníamos ver, diciendo, ¿no? El autoconocimiento, la reflexión, ¿no? El conocer los escúchame. límites, el sentirse vulnerable, que no está mal ser vulnerable, digo, también en posiciones de liderazgo, digo, no. Todas esas No, cuestiones, y porque me siento representado, obviamente, digo, sí, en un montón sí. de cuestiones, así que no, es por eso, no otra cosa. Lo que pasa es que, mirá, hay un punto ahí que es muy paradójico. Las personas que tienen más propensión, más riesgo de todo esto son las que tienen más nivel de autorresponsabilidad y autoconciencia. Entonces, Sí, la persona que va al trabajo y dice, "Bueno, hago lo que puedo y si sale bien y si no, no", no es una persona de alto rendimiento probablemente, y tampoco se va a estresar. No sé después cómo ujú, le irá, ¿no? Habrá su balance personal. Pero, digamos, cuando uno recomendaría a todo el mundo, no, mira, trata de apasionarte, trata de dar lo mejor de vos en el trabajo, de tomártelo en serio, hacerte responsable, pero gestiona el estrés. Ese es el gestionar el punto. estrés, exactamente, Ese es sí, el punto. sí, sí, Y a sí. veces a los líderes les costaría decir esto, ¿no? Decir, no, 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 pará, no le pongas límite, déjalo porque me rinde. Hasta que se ponga morado, como decía Claro, esta. claro, no, sí, sí. Y no Mientras es no se así. rompa, dale para adelante. Sí, tal cual. Bueno, Estoy de una acuerdo, persona, estoy de acuerdo. la principal responsabilidad es levantar la mano, decirlo, primero darse cuenta, segundo, levantar la mano, animarse a decirlo, y animarse a correr algún riesgo, porque si no, después no te quejes, digamos, de alguna manera vos sos producto, en cierta forma, de tu indiferencia sobre vos mismo y tu propia salud, y de no haber hecho nada. Entonces, después sí es fácil echar la culpa al líder, echar la culpa a la organización, pero cuánta responsabilidad tiene cada uno en haber levantado o no la mano y visibilizado el tema, ¿no? Totalmente, sí. Los Algo de jóvenes. esto decíamos, ¿no? Al principio, que es como una relación tóxica, ¿no? De alguien que hace y que pide y del otro lado que no ponen límites y no le encuentran una forma de gestionar la situación, ¿no? Exactamente, exactamente. Tengo acá un par de comentarios más en el chat Nos porque pasa ya el vamos tiempo, porque a es ir terrible. cerrando ya. Sí, podríamos estar hablando 3 horas del tema. La verdad que tenemos mucha tela para cortar, pero antes de llevarte y pedirte un cierre, tengo un par de comentarios. Uno de Natalia que dice, entonces tomando en cuenta esto último, sería necesario primero que los líderes trabajen la cuestión del estrés crónico para poder pensar en el bienestar del equipo. Y yo te diría que difícilmente tengas un equipo que performe bien y que esté libre de estrés si no tenés un líder que tenga esas condiciones también o que trabaje bajo esas condiciones. Y agrego algo que viene al caso y que es interesante también del informe este de UKG. Cuando se hizo este relevamiento, como decíamos antes, los líderes padecían todavía tanto más el tema de la afección de la salud mental que sus propios colaboradores. Pero había una diferencia en la percepción entre los líderes, los mandos medios, que están muy demandados en todas las organizaciones, porque están exigidos por resultados y además tienen que gestionar todo esto que estamos hablando, con respecto a la alta dirección, ¿no? Los líderes de mayor nivel tenían una mirada muy distinta, ¿no? Es como que están mirando otra película,
Y ahí ya tenemos un problema, la falta de alineación de la mirada. Bueno, esto también surge muchísimo cuando uno hace una encuesta de clima, porque uno mira los resultados por nivel jerárquico, por puesto, y uno se encuentra con sorpresas que a veces la misma organización no lo puede creer. Como decir, bueno, Totalmente. mirá, vos creías que esto, pero no es así. En ese relevamiento, el 90% de los directivos y líderes de recursos humanos creían que trabajar para la empresa tenía un impacto positivo en la salud de los empleados, o sea, como lo hacía bien, pero los empleados solamente la mitad estaban de acuerdo. O Mm, sea que es increíble, o sea, como había dos películas distintas dentro de la misma empresa, ¿no? El 90% de los líderes de las organizaciones sentían que fomentaban un entorno donde los empleados estaban cómodos y podían comunicar cuando se sentían mal. Pero solamente 2/3 de los empleados estaban de acuerdo con eso. mm, Entonces ahí ya tenemos un problema. O sea, se están mirando exacto. películas distintas y al mirar películas distintas no se puede tener claridad en qué es lo que habría que hacer o accionar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Igual, Ahí hay que igual, alinear. Jorge, mirá, no hablamos de prácticas concretas, dijimos, hay muchísimo, incluso en No, nuestra página sí. para que se vea. Igual yo recomendaría, para no dejar ese tema ahí hablamos de cuestiones más generales que para mí son las más importantes en esto. Por lo que decía, ¿no? Uno ve muchas organizaciones que invierten en prácticas muy sofisticadas y no pasa nada. Entonces, si bueno, vos querés implementar prácticas para quedar bien y quedarte tranquilo y a la noche cuando te acostás estar tranquilo que hiciste algo, o querés solucionar el problema. Si querés solucionar el problema, primero entendelo y relevá, Hay ¿sí? que Porque si estresarse no, primero. Primero hay que estresarse, tal cual. mirá que la primera alternativa que acabo de mencionar suele ser una de las más comunes, ¿eh? Ojo. Ujú. Sí, Vamos sí, a sí, hacer sí. algo para estar tranquilo de que hicimos algo. Después, bueno, si la gente se mejora o no, ojalá que se mejore. Sería. Dentro de lo que es prácticas, una recomendación para los que les interese profundizar. Nosotros tuvimos una Great Talk, un espacio como este sobre salud mental y bienestar en noviembre, hace poco, Mm, con el sí, grupo sí. Pinares, ¿sí? Donde Manuel Belfer, que es director del grupo, contó sobre la mirada que tiene, es muy particular, es una mirada integral. Esto, a veces son cosas, todas cosas sueltas, ¿no? Ellos desarrollaron una mirada integral y un programa, un wellness program, que tiene una cantidad de cuestiones muy distintas, combinadas, presenciales, virtuales, cuestiones deportivas, recreativas, charlas, soporte psicológico, pausas activas, temas de nutrición, y es un caso interesante por si alguien quiere profundizar cómo una organización trabajó este tema, ¿no? De una manera particular. Ahí están compartiendo justamente el Grey Talk por el chat. Para los que lo quieran leer, lo tienen ahí el link. Pueden leer el artículo e incluso pueden ver la grabación en YouTube. Sí, sí, está a disposición. Agrego un tema Em, más, Jorge, que Dale, José, estaba nomás. Sí, 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 vamos a hacer el cierre, último. sí. Hablamos de qué cuestiones del líder de la organización ayudan para esto. Agregamos esto que a veces no está muy presente, que es el empoderamiento o la libertad de acción, el no micromanagement, Todo lo que pero va en contra del micromanagement es importante tenerlo en sí, cuenta, sí. seguro, Y lo sí. más afecta a la salud mental. Tal Sobre todo en cual. la gente responsable, ¿eh? Ahí está el Sí. tema. En los mayores talentos, los que tienen mayor talento, los que más se quieren retener, son los más afectados y la gente joven, por supuesto, que son los más sensibles, Ujú. por suerte. Pero agrego dos cosas más que la práctica demuestra que impacta positivamente. Una es el nivel de conexión con el propósito que siente la gente, con el Mm, propósito de la organización y de lo que hace, ¿no? Esta cuestión más holística de cómo me siento, no haciendo un trabajo, sino formando parte de un proyecto, de algo, que los jóvenes destacan mucho. Y el tema de la gratitud. claro. Esto está probado, digamos, ¿no? Un ámbito, esto mucho en manos del líder. Agradecer, demostrar gratitud, tiene un impacto excelente en lo que es la salud mental. Inclusive algunos investigadores hablan de no evitar las charlas complicadas, pero desarrollarlas de una forma positiva. Mm, ¿Sí? No me sí. siento y charlamos un problema y lo charlamos negativamente viendo la parte, o sea, no charlarlo positivamente en forma ingenua o negando la No, no, realidad. tal cual. Eso Adulta, en forma adulta sería y trabajarlo, proactiva, exactamente. digamos, Ujú. proactiva positiva. Ese detalle, porque muchos líderes tienen como la cuestión ya de lo negativo, o sea, están mucho con foco en lo que falta. Entonces, ¿para qué voy a Totalmente. agradecer algo que hay que hacer? Estoy siempre dando vuelta con lo que está faltando y eso
a la salud mental le afecta muchísimo más, genera mucha presión, mala presión. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La positividad también suma en esto, ¿no? Ser un poco más positivo con la vida, mirar el lado bueno de todo lo que estamos haciendo, que no es poco, seguro. Por mi parte, José, como siempre, totalmente agradecido por habernos dado tanto tiempo de tu parte, tanto conocimiento. Gracias. O sea, espero que lo hayan aprovechado igual que yo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final compartiendo este espacio con nosotros, a los que se sumaron y hicieron preguntas. Refuerzo lo que dijo José, está todo el contenido en nuestro sitio, síganos en redes, vayan a nuestro canal de YouTube, y busquen el contenido también en nuestro sitio que está disponible, van a encontrar varias prácticas y varias otras cuestiones para darle un poco más de contexto a todo lo que estuvimos hablando si requieren más. Y como siempre estamos a disposición para cualquier duda o consulta. No sé, José, si querés sumar algo más. No, simplemente agradecer a todos los participantes por el interés y a vos, Jorge, por esta interacción. No, un placer, la verdad, como siempre, de verdad. Que tenga muy buen año y nos vemos pronto, seguramente. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.